Bienvenidos a EBTV, hoy 7 de julio del 2026, en este espacio elgocho.com. Hoy en Venezuela estamos observando el segundo cataclismo político más importante de los últimos 18 años. Y es un cataclismo del mismo tamaño de lo que significó haber recogido a la infeliz de Nicola y la desdentada de su mujer. Cuando vemos que la Chihuahua de la Casa Blanca se tira la parada y raspa al señor Cabello del CENIAT, esa jugada es de Grandes Ligas. Porque hay gente que está diciendo, bueno, pero es que hicieron un enroque. Agarraron a Maniglia, que estaba en Pequibén, y lo trajeron al CENIAT. Y agarraron al Mocho y lo mandaron a descansar en Pequibén. No, papá, esa no es la verdad de lo que está sucediendo. Eso es un cuento para tirarle talco en la cara a los que no hacen la tarea. Pero nosotros aquí vamos a tratar de ilustrar qué significa cuando a este sujeto lo sacaron. Primero, 18 años mandando en el segundo botín más importante de la República, que es el CENIAT, que tiene toda la carga fiscal y todos los aranceles y las aduanas. Ese es el primer punto. Es más, después de PDVSA, el lomito más importante en el gobierno era el CENIAT y es el CENIAT. Pero es que allí no termina la movida, sino que este sujeto era el factor que pagaba la cuenta de todas las sandeces del payasito chistoso de su hermano. Sí, ese mismo sujeto por el cual mucha gente en Venezuela ha estado opinando los últimos días, dándole garrote al catire, porque ay, ¿qué hace el señor Barrett sonriéndose con el conde del Furrial? Que ya lo compraron, que no sé qué. Así. Bueno, pero lo que estamos observando hoy es que ¿quién era el que pagaba la cuenta de los colectivos? Este pájaro que se soplaron. ¿Quién era el que pagaba los 50 escoltas que cuidaban a Diosdado en esa caravana de camioneta? Este pájaro, y los pagaba en cash. Pero además de eso, el poder militar que significaba el CENIAT en 18 años con este atrabiliario, que comienza en época del Sambo de Sabaneta, continúa con el Bobo de Cúcuta y sigue con la presirvienta. ¿Qué creen ustedes? Porque el tipo es eficiente, porque el tipo era una mente, porque el tipo era el cerebro de llevar las cuentas fiscales del país. No vale. Era una herramienta de control político, social y además el puesto de la extorsión más draconiana contra el grueso de los empresarios en el país. En 18 años son infinitos los expedientes de quejas de empresarios en toda la geografía del país quejándose por el abuso que hacían estos sujetos. Y este tipo lo que hacía era que recogía su pedacito. ¿Cómo funcionaba esta pirámide de corrupción? Sencillo. El staff de los que mandan en el CENIAT son los generalotes, compañeros de este pajarraco, promoción 1993. Esos eran los que mandaban. Y después, más abajo, en el siguiente escalafón, a nivel de los diferentes estados, había una buena cantidad de generales retirados de la promoción 91. Ese poco de pájaros se transformaron en unos mariscales, en unos generales de 5 estrellas, en unos bichotes. ¿Por qué? Porque mandaban a sus anchas, hacían lo que le daba la gana y le mandaban la respectiva porción del botín a este pájaro, y este hacía lo que le daba la gana.
y allí no había cómo quejarse porque era multa por lo que fuera. Y además que utilizaban las diferentes cargas fiscales en las cuales estamos inmersos los venezolanos para quitarte tu propiedad. Cosas como el derecho, la carga fiscal por sucesión, allí te clavan, ahí te dejaban sin empresa o te dejaban sin cobres. Pero además, por quítame estas pajas, te metían la multa que fuera y te presentabas en la oficina estadal del CENIAT con la plata en efectivo o estabas cerrado. ¿Y a quién ponen? Traen a este mozalbete. ¿Quién es este pájaro? Fácil. Es hijo del almirante Maniglia, que fue ministro de la Defensa, que pertenece al grupo original del Sambo porque su esposa era la almirante Carmen Meléndez, que fue ministro de la Defensa, que fue tesorero de la República, que fue gobernadora de Lara y que ahora es la alcaldesa de Caracas, pero es una mujer que ha estado ahí en la pata de los billetes desde que se montó el Sambo en el año 99. Este mozalbete entonces lo traen ¿por qué? Bueno, porque es el hijastro de Carmen Meléndez y cuando se produce la necesidad de cambio dicen, ¿quién es el hombre de confianza que puede rendirnos cuentas? Y agarró una de las dueñas de Marmatic Dominion Sequoia, que es la señora Meléndez, y le dice a la huérfana y al colotordoc, te lo tengo, aquí está este pájaro, este es hijastro mío, y hace caso. Y para eso lo formaron, y este mozalbete, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, primero lo que trate de plantear la huérfana para salvarse, porque la leyenda urbana en Venezuela, ¿qué es lo que decía? Facilito, que es que el grupo del Conde del Furrial y la Peluda y el policía de Riberas del Torbes y todo ese poco de pájaros que eran el chavismo ácido, pretendían darle matarile a la huérfana. ¿Y qué pasó? Que estos tipos creen que los americanos tienen el NSA, tienen el Comando Sur, tienen Space Force y tienen los satélites de Starlink y no les van a oír. Les oyen todo y lo descubrieron movidos en la foto. Y por eso, básicamente, las águilas le dijeron a la huérfana, o usted le pone orden a los tipos o yo los recojo a todos con todo y usted incluida. Y entonces la señora agarró, se tiró la parada, raspa al mocho, lo manda para Pequibén disque a comer lomito en un enroque corto. Paja, ahí no hay enroque, ahí lo que hay es una descabezada de la jugada de poder, la segunda jugada de poder más importante en Venezuela, que era el CENIAT y todo el poder militar que acompañaba a este sujeto. Eso es lo que estamos observando hoy y por supuesto en ese momento, ¿qué es lo que vamos a ver? Que luego de descabezar a Padrino, lo mejor es que dejaron a Diosdado, como dice el refrán, lo agarraron a ese zancudo, le quitaron las alitas y le dijeron, vaya a echar jareta, pero a pata. Vamos a comerciales y ya venimos en elgocho.com.